El asistente, que es Gustavo Adolfo Durán, nos dice, entonces somos ciudadanos, pero ¿no será que ese concepto de somos ciudadanos se ha entendido muy mal frente al tema del agua? Y que si tenemos que repensar entonces la forma en que se construye ciudadanía, desde lo que usted nos hablaba anteriormente y frente a ese panorama de lo que es la separación de lo rural, de lo urbano, y cómo el ciudadano se relaciona directamente con eso, cómo un ciudadano además se identifica con lo rural, o cómo el concepto de ciudadanía se relaciona con el tema de la oferta, con el tema de la demanda, con el tema de conservación, si nosotros siendo ciudadanos estamos haciendo lo que debemos hacer frente a los recursos naturales o cómo se construye ese concepto de ciudadanía. Sí, de una. Bueno, no, bien interesante la pregunta y sin duda no tengo respuesta, pero de pronto unas líneas para que entre todos pensemos. Digamos, con alguna gente que a veces conversamos de estos temas, creemos que Colombia debería asumir el reto de construir o de rehacer sus formas de representación política hacia lo que algunos llaman democracia plural, es decir, una democracia cuya ciudadanía se construyan desde la diversidad de la nación. Llevar el voto abstracto de cada individuo a la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, donde viven 35.000 indígenas que tienen unos sistemas de construcción de consensos colectivos para sus propias formas de desarrollo, que están jerarquizados por formas de conocimiento, por lugares dentro de la cosmovisión, unos mamos con unos agentes de la acción colectiva diversos, no me voy a extender al respecto, pero pretender que entonces un pueblo indígena de estos, para tramitar su desarrollo, sea en una asamblea donde el voto individual pese igual que en cualquier ciudad, es un absurdo. Y la importancia de la vigencia de esas formas de construcción de consensos diferentes, digamos, en la sierra, es que de la estabilidad de esos pueblos indígenas depende, como ya se lo ha mostrado y hay trabajos sobre eso, depende la estabilidad de los bosques y depende la estabilidad de las 8 o 9 estrellas hidrográficas que son las que le dan agua a Valledupar, a Santa Marta, incluso en alguna medida a Barranquilla por el ciclo del agua que el río Cesar baja de la sierra, desemboca en el Magdalena vuelve, ahí hay todo un tema de los ciclos del agua. Entonces, ese es solo un ejemplo para mostrar cómo la construcción de... El otro tema es cómo la política, y ese sí no es solo un problema colombiano, está envilecida en el mundo, porque miren ustedes la fragmentación política de hoy, 11 candidatos a la alcaldía, bueno, ya han ido quedando algunos. Los partidos todos, los de derecha, los de centro, los de izquierda, fragmentados, pero los grupos económicos, que son los que deciden nuestro desarrollo, llámese, o las agencias del desarrollo como el Banco Mundial, son cada vez menos, están cada vez más concentrados, saben más cada vez que quieren, y ojo ahí, definen instrumentos de política pública que no entran en la discusión de los consensos electorales. Darío, pero entonces los ciudadanos, Sí, la ciudadanía, o sea, sí, el tema, y se me viene a la sí, cabeza otro término que está relacionado con la ciudadanía, es el tema de la cultura ciudadana. exacto. ¿Funcionó la cultura ciudadana? O sea, hemos No, hablado tanto, no, ¿funcionó para esto, para el tema de yo la creo que no conservación? porque fue la cosmética de la convivencia ciudadana, pero la cultura ciudadana no se metió con ningún tema de poder real en la ciudad. Todos respetemos las cebras, pero nadie se pregunta por qué Transmilenio todos dimos plata para hacer las avenidas por donde circula y le entregamos el negocio a 8 familias que son las que lucran de ese negocio. O sea, privatizamos el negocio, un monopolio natural de transporte colectivo, como pasa con el agua, se le entrega a unos negociantes privados, pero todos pagamos no solamente la inversión, sino el funcionamiento mismo de la... Entonces, ¿a qué voy? Para no alargarme. Creo que debemos recuperar, y los indignados de Nueva York o de Madrid ya lo están mostrando, debemos entender que las acciones colectivas ya no basta con el tema electoral, que es el tema donde la ciudadanía supuestamente define su horizonte de sentido en su accionar. Tenemos que movernos desde la pelea en el barrio
por el buen vivir, por la calidad de vida, porque hasta la proyección de iniciativas de opinión internacional o nacional, donde no nos sea indiferente, digamos, desde los problemas globales de defender la Amazonia porque le interesa a los mares del mundo. 25% del agua dulce que le cae al mar va de la Amazonia, tenemos una responsabilidad. Entonces, combinar acciones desde las electorales, digámoslo así, ciudadanas, hasta las de convivencia vecinal, entendiendo que hoy por hoy la política se juega en esa multiplicidad de escenarios y en esa multiplicidad de contenidos. Y tratar, termino ahí, de trasvasar los temas de lo uno a lo otro, actuar, pensar globalmente, actuar localmente, todas esas cosas, para que la vigencia de las agendas públicas no se especialicen. Para que, entonces ahí la condición ciudadana empieza también a dejar de ser abstracta, digamos. Okay. Sería mi recomendación. Muy bien, muchísimas gracias. Desde el punto de vista de los tres, y es desde el punto de vista tuyo, desde el proyecto que nos acabas de presentar en cuanto a un nuevo instrumento, podemos llamarlo económico, que de alguna manera los recursos los podemos reinvertir en la cuenca y podemos garantizar esa conservación y esa oferta hídrica para unos usuarios, pero además le podemos sacar además provecho cuando uno presenta este proyecto como un proyecto que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Primero que todo, eso sí está funcionando a nivel local en cuanto los indicadores que uno puede usar en el territorio, y es qué tanto se comporta el indicador, que también es una pregunta de Claudia Contreras, y es qué tanto los indicadores se mueven en el territorio, en la cuenca del río Chinchiná frente a la oferta. Eso ha funcionado desde cuando el proyecto se implementó, ese seguimiento, ese monitoreo está moviendo esos indicadores de oferta, ha mejorado el recurso, ha mejorado los caudales, etcétera. Y otra vez el rol de los ciudadanos, de la ciudadanía y el concepto de ciudadanía desde el punto de vista de ordenamiento que tienes bastante experiencia en estos temas, y este instrumento como a nivel cultural también hace que la comunidad que se encuentra allí o la comunidad vecina empieza a modificar esos comportamientos y empieza a comportarse de una manera más responsable con el recurso, ¿no? Bueno, este es un proyecto relativamente muy joven en términos de generación de impactos frente a las condiciones que, digamos, de línea base. Sin embargo, sí hay algunos elementos que nos permiten pensar en la modificación de los comportamientos de los caudales, no tanto en incremento como en regulación. Frente a estos comportamientos de los inviernos y los veranos, los caudales de las zonas de los ríos que nacen en la parte alta de la cuenca tenían un comportamiento supremamente irregular, variaban enormemente y no había, digamos, un caudal regulado. Eso está modificándose. Hay mediciones de aguas de Manizales, perdón, en una de las zonas particularmente, en términos de regulación. Esa es una medición que tiene ya 8 años y que puede dar una constante sobre lo que puede representar los cambios de uso del suelo en términos de regulación hídrica. Y en otra de las cuencas donde hay unas actividades más recientes, en las partes más altas de la cuenca, donde se modificaron usos del suelo de ganadería extensiva y papa de muchos años, en 3 años de cambios de uso, cuando se retiró la ganadería y la papa de esa zona, primero los humedales empezaron nuevamente a cumplir su tarea de una zona en la que el agua ya llegaba, era de la escorrentía, ahora ya hay recarga en el humedal y otra vez estamos viendo, digamos, zonas pantanosas y los humedales cumpliendo su función. De manera que son 2 indicadores que nos pueden mostrar un poco lo que en el más largo plazo se puede generar en un proceso permanente en términos de cambios de uso del suelo.
Hemos hecho otros experimentos más coyunturales, principalmente de pérdida de capa vegetal. Necesitamos más tiempo, digamos, más constancia en los trabajos para poder hacer mediciones específicas, pero en mediciones muy someras se han visto diferencias importantes en términos de reducciones en la escorrentía, en la pérdida de la capa vegetal en el suelo. Sobre el asunto de la comunidad y la cultura, si hay una barrera para generar cambios en los usos del suelo, es la barrera cultural. De manera que este proyecto es un proyecto que se mete en el chip de la gente, en términos de su comportamiento frente al medio ambiente. Hemos visto cambios sustanciales dentro de propietarios vinculados a las actividades del proyecto, pero en comunidades que habitan esas zonas. Como mencionaba el doctor Correa, esas comunidades tienen una cercanía al agua muy importante, porque no tienen acueductos, digamos, como los conocemos nosotros, sino que son acueductos hechos por ellos mismos y sufren de manera muy fuerte los ciclos de invierno y verano. Hay veranos en los que la gente se queda sin agua y tiene que ver la forma o de almacenar o de traerlos de mucho más lejos. Entonces, necesariamente el desarrollo de este tipo de proyectos tiene que estar ligado a procesos de cambios culturales y a procesos de organización comunitaria, de aprendizaje, de intercambio de conocimientos entre los actores para modificar comportamientos, asumir una actitud diferente y originar unos procesos de largo plazo en términos de su relación con la naturaleza. Francisco, una de las preguntas que también hacen es que nos profundizara un poco más sobre el tema del mecanismo de desarrollo limpio. ¿Cómo funciona? O sea, realmente cómo funciona, si ya se están invirtiendo estos recursos en la recuperación de la cuenca, cómo es la participación comunitaria, cómo se beneficia la comunidad con esta inversión de estos recursos, ¿no? Bueno, yo creo que todos sabemos cómo funcionan los certificados, de donde se originan, digamos, de la captura de carbono que se produce en el crecimiento de la biomasa de las plantaciones o de las revegetalizaciones. Ese crecimiento se expresa en toneladas de carbono capturado de la atmósfera. El carbono es uno de los gases de efecto invernadero, es el gas referente de los gases de efecto invernadero, y más o menos las especies que se utilizan contienen en su biomasa un 50% de carbono. Nosotros lo que hacemos es unas mediciones de la captura de carbono en inventario sobre el crecimiento de la biomasa aplicando estas ecuaciones. Se hacen las conversiones mediante unas normativas de Naciones Unidas. El proyecto ha sido certificado y ahora será verificado en términos de esas mediciones para entonces establecer cuántos certificados de emisiones reducidas pueden ser producidos por la captura de carbono inmersa en el crecimiento de las plantaciones. Una vez emitidos los certificados, entonces pueden ser comercializados. Lógicamente puede haber comercializaciones ex ante de la emisión de los certificados, pero con un riesgo alto para los compradores. En el caso específico nuestro, nosotros ya estamos a puertas de vender los primeros certificados, estamos haciendo ya negociaciones
Y los ingresos de los certificados están regulados por los contratos de cuentas en participación con los propietarios que participan en el proyecto. Hay un acuerdo de distribución de los ingresos en el que un 10% de los ingresos es una comisión de éxito para el proyecto. Esa comisión de éxito para el proyecto son recursos que alimentan reinversión en nuevas actividades. El 20% lo ceden los propietarios para un fondo para la conservación de biodiversidad. Ese fondo para la conservación de biodiversidad está destinado al proyecto de corredor de conservación, o sea, para nuevas actividades de proyecto, y el 70% de los ingresos son ingresos para los dueños de la tierra. Bueno, le damos la palabra, sí, Mario, sigues tú. Entonces le damos la palabra a Mario, pero Mario, entonces concentrémonos un poco en... Pero quiero complementar algo de lo... Ok. Con relación al tema de estrategias de gestión de las cuencas hidrográficas dirigidas a cambiar el uso del suelo para tratar de garantizar una regulación en la oferta hídrica, pues ese tipo de estrategias son importantes y valiosas, pero hay que recordar que la estrategia de gestión de una cuenca hidrográfica, el recurso hídrico, tiene dos partes, ¿no? No solamente la gestión de la oferta, sino también la gestión de la demanda. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca, hay unas asociaciones de usuarios de agua de la parte baja, que son básicamente de usuarios para caña de azúcar. Ellos tienen unas asociaciones que tratan de hacer gestión de la oferta aguas arriba. Eso quería preguntarte, y es el tema lo mismo, para no salirnos del concepto de ciudadanía y ciudadanos usuarios también del recurso. ¿Cómo el ciudadano entra dentro del concepto de metabolismo social que manejas y que nos acabaste de explicar? Y cómo podemos hacerle seguimiento a esa modificación de ese comportamiento del ciudadano frente a estos indicadores de demanda, de aprovechamiento y uso del recurso natural. Y la otra pregunta también tiene que ver con el ejemplo que nos trajiste del tema de Florida y sus vecinos y la relación con el sector agropecuario, el sector de abastecimiento de agua potable. ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué se debería hacer desde el mismo concepto? Y desde, me imagino que ustedes están midiendo todas esas variables que nos acabamos de mencionar. Pero empecemos con el tema de la ciudadanía dentro del metabolismo social. Pues esa es una pregunta también compleja, pero digamos ahí, ¿qué elemento es importante, creo yo, para la formación ciudadana? Yo creo que yo creo que es muy importante fortalecer el conocimiento de los ciudadanos en doble vía. En doble vía, ¿por qué lo digo? Porque los ciudadanos, la población en particular, pues tienen algunas desventajas en términos de algún conocimiento o insuficiente conocimiento sobre ciertas áreas, ciertos campos de trabajo, pero al mismo tiempo los funcionarios tenemos desconocimiento de otras cosas que las comunidades conocen. Por eso es que nosotros decimos cuando trabajamos en Sinara y vamos a las comunidades que es un encuentro de saberes. Es decir, nosotros desde la ciencia, la tecnología, desde la academia, tenemos una información y unos conocimientos y unos saberes, pero la ciudadanía tiene otros y sabe otras cosas muy importantes que son fundamentales para la gestión. Y no desautorizar, digamos, como hacen veces los funcionarios de las instituciones públicas, de que las comunidades no saben nada. Ahorita con la discusión, por ejemplo, de la pobreza, que con 180.000 pesos se vive, entonces estaba diciendo, los ciudadanos comunes y corriente hablaban y decían, no, usted los descalificaban porque no sabían de economía. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales, sobre todo cuando se trabaja en temas ambientales, en términos de recursos hídricos, porque cuando se trabaja básicamente con comunidades, las comunidades son las que viven en esas zonas. Entonces, es fundamental la formación ciudadana en doble vía para las instituciones, para los académicos, de aceptar el conocimiento local, que es valioso, que es otra fuente de saber, y de transferir conocimiento hacia las comunidades. En el campo del metabolismo, ya
que es un concepto pues nuevo, se han venido desarrollando proyectos importantes a nivel internacional, digamos, para familiarizar a las comunidades con estos temas y, digamos, transferir conocimiento y recoger conocimiento de las comunidades alrededor de ese tema en particular. En el otro tema que estaba tratando de presentar alrededor de la gestión del agua y de las estrategias de oferta, es muy importante también mirar el lado de la demanda, porque rescataba yo el tema, por ejemplo, allá de Florida, Pradera y Candelaria. El tema básicamente no es gestión de oferta, el tema es gestión de la demanda. La caña de azúcar es una usuaria intensiva de agua. Es decir, si se le da en el río Cauca se lo chupa completamente. Entonces aparecen unos problemas muy difíciles para la institucionalidad y para la política pública, porque el problema del mercado, de la regulación, etcétera, puede haber una coyuntura en la cual tenga que limitarse, por ejemplo, ¿no es cierto?, la extensión del cultivo de la caña de azúcar, porque el cultivo de la caña de azúcar está amenazando los equilibrios ecosistémicos y los balances hídricos en una región específica. Es muy difícil para la autoridad ambiental ponerle coto a eso, entonces tiene unas limitaciones importantes. Ahí vuelve a aparecer estrategias de gestión de la demanda en el uso del agua en la caña de azúcar, como el manejo del riego, ¿no es cierto?, que todavía se sigue siendo muy ineficiente el manejo del riego, y de alguna manera un control muy fuerte sobre las captaciones, y priorizar siempre en ese esquema regulativo y de control en nuestras regiones, priorizar el consumo humano y mantener el caudal ecológico, que siempre es el otro uso que es olvidado en estos casos. Bueno, muchísimas gracias. Hernán iba a decir algo. Sí. Una palabrita sobre eso, es que es una lucha semántica también siempre, porque si bien experiencias como esta tan importante y tan exitosa, nos va de todas maneras, los instrumentos económicos de gestión ambiental nos van deslizando un lenguaje y unas categorías que nos reemplazan las que debemos construir según nuestras circunstancias también. Por ejemplo, entonces se acredita un bosque y se construye un mercado de bosques retenedores de carbono, y entonces surgen compradores y surgen vendedores, y entonces todos nos volvemos usuarios y empiezan a desaparecer los que viabilizan todo el proyecto, que son ¿quiénes? Unos campesinos o unos indígenas, unos vecinos de un pueblo, que entonces dicen, oiga, yo a mi pueblo el campo no lo voy a transformar, sino que voy a mantener el bosque, o unos propietarios agrarios, pueden ser urbanos, que tienen la finca y desaparecemos detrás de las generalizaciones económicas de usuarios, compradores, vendedores, y esas categorías no las podemos dejar reemplazar, porque antes que se posibilite un intercambio, si se quiere mercantil, poniéndole precio, lo que hay es un consenso social sobre la importancia de retener carbono, de mantener un bosque, de usar el suelo de un modo determinado, y es eso lo que el neoliberalismo nos secuestra, digamos, en donde ya se nos olvida que es el consenso el que define un uso del suelo en un momento dado, y no el mercado el que acaba produciendo final. Por eso el tema cultural y el tema de la dignidad y la identidad es tan fundamental. Bueno, gracias, Hernán. Entremos a otro tema, y es que recogiendo y tratando de controlar todas las preguntas del público, porque me han llegado 45 preguntas del público, entonces tengo que tratar de resumirlas. Y es el tema legislativo y el tema del ordenamiento del territorio, los instrumentos, herramientas que tenemos para mejorar, obviamente, la gestión en cuanto a la conservación, protección, instrumentos económicos, ¿no? El tema de las tasas retributivas, el tema de por sí las transferencias que tienen que hacer los sectores una vez usan el recurso, el 1%, etcétera. El tema de pagos por servicios ambientales, todas estas herramientas y esta legislación que existe alrededor de los tres temas que cada uno ha tocado, ¿cómo se han comportado esas herramientas y estos instrumentos? ¿Cómo se han comportado? ¿Han funcionado? ¿Y qué tenemos que hacer a nivel de legislación para, especialmente en la escala local,
¿no? Que es el tema que estamos hablando en este momento. ¿Cómo garantizamos ese desarrollo local sostenible a partir de una nueva legislación? Que muchas de las preguntas están relacionadas con esas, y especialmente si nos vamos más allá del tema de los acueductos. ¿Por qué a los acueductos rurales se les aplica la ley de acueductos urbanos, etcétera? El tema de privatización del recurso, me hablan acá bastante de cómo el recurso es usado en alta montaña y cómo empieza un proceso de, según el asistente acá, un proceso de privatización, el tema de las estrategias del Estado frente a los acueductos comunitarios. Hernán, comencemos contigo. Pues son 45 preguntas sí, que hilaste muy bien, pero el derecho y la legislación es parte de dispositivos de poder, de dispositivos de dominación, también de dispositivos, si se quiere, emancipatorios o de transformación social, como potencialidades. Y en ese rango, digamos, hay de todo. Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos tenido un uso muy típico del neoliberalismo como tendencia política, como filosofía del Estado, que es crear hechos jurídicos, así se sepa que no se van a sostener, que la Corte los va a tumbar o que están mal hechos los decretos, pero crean los decretos, generan el hecho social mismo, abren la plantación o se roban la tierra o generan una transformación de ordenamiento territorial. Cuando se cae la ley por el procedimiento, ya hay un hecho cumplido y una situación creada. Hay desde ese tipo de utilización, digamos, del derecho que es extrema, cínica, pero que ha sido muy abundante en los últimos años, hasta en el otro extremo el uso alternativo del derecho. El que coge un artículo y lo interpreta y lo pelea para que se aplique ese y no otro de la misma ley, y todo eso entra en disputa. Con esto no quiero decir entonces que da lo mismo. Yo creo que tenemos que develar dentro de ese envilecimiento de la política en general que yo hablaba, también el tema legislativo lo está, desde la ilegitimidad de nuestro Congreso, que es dramática. Es un Congreso que no solamente se ha evidenciado, que tiene casi la mitad de congresistas puestos por los paramilitares, sino que ahora a la luz pública, hasta unos reos que piden permiso y se los dan y se pasean por el país para construir las candidaturas, configuran los consejos, las asambleas, y el Congreso ni se diga. O sea, tenemos unas formas de representación política apócrifas que necesitamos transformar profundamente. ¿Cómo? Pues yo creo que entre todos tendremos que ir encontrando. Lo importante sí es, la lucha es incluso semántica, la lucha es una lucha de legitimidad, la lucha es una lucha profunda y compleja que si no la asumimos, pues el agua nos está dando como nos está dando, porque es la inadecuación del modelo de desarrollo y es la inadecuación del régimen de representación política. Eso para mí es una oportunidad, que lo podamos ver, cómo la humanidad se está asomando a que sí, no sirvió, la democracia no sirvió, la manejan los banqueros. Y ahí está la gente en Nueva York siendo detenida porque está frente a Wall Street diciendo: yo no sé cómo, pero ustedes ya no pueden seguir definiendo para dónde van los recursos que nos cogen de impuestos. Entonces yo lo pongo un poco patético, pero me parece que cuando me preguntan por la legislación, está atravesada por esta disputa, por el horizonte de sentido, por la semántica, por las posibilidades de, entendiendo sí que estamos a la defensiva, que si no nos pellizcamos, pues de verdad esto es arrasador, como ya lo veíamos por la mañana, aunque yo creo que hay potencialidades desde las cuales debemos, digamos, apuntalarnos para actuar. Permíteme un minuto más. ¿Cuáles? Los paisajes, por ejemplo, que es parte del tema del proyecto. Aquí se camufló la ley forestal, se la llamó primero ley de bosques, diciendo igual retiene carbono una plantación forestal que un bosque nativo. Y nos querían vender las plantaciones para exportar madera, acreditarlas durante años como retenedoras de carbono en el mercado mundial de los instrumentos económicos. Eso hizo Uribe, digamos, y se fue a Estocolmo y vino lleno de plata porque vendió sus plantaciones con la concentración de la propiedad agraria, destruyendo paisajes campesinos que hoy tenemos que defender profundamente. ¿Por qué? No dejemos, como lo decía Germán Andrade esta mañana, que nos homogenicen los paisajes rurales. Es la diversidad y en su conjunto esas manchas de bosque las que pueden retener, pero ahí va pegada una identidad campesina,
un pequeño pueblo, una lógica de una cultura local, de ese nivel. O sea que la defensa de los paisajes para mí condensa, por ejemplo, inclusive los urbanos, y eso sería otro tema, condensa parte de los retos de reconstruir agendas públicas. Ok, gracias. Francisco. Como he dicho, no tengo la capacidad de construcción conceptual del doctor Correa, que es un estudioso del asunto. Yo creo que como desde el punto de vista del ordenamiento, ¿no, Francisco? Sí, El tema... yo iba a plantear algún elemento con relación a ese asunto. Y como, digamos, un planteamiento de polémica. Si bien hay una cultura subyacente en la transformación del paisaje, igual hay unas afectaciones ambientales derivadas de esas transformaciones desde hace mucho tiempo, que subyacen en la cultura de la gente. Y respetando esa condición, sí creo que hay que involucrarse en un proceso de revisión sobre los usos del suelo, construyendo consensos eventualmente, pero también en muchas ocasiones incluso imponiendo elementos. No sé, me decían por ahí la zanahoria y el garrote. Evidentemente eso muchas veces tiene lógicas perversas, pero de alguna manera hay que plantear elementos que sirvan de referente para resolver conflictos y problemas en términos del uso de la tierra. Por más que haya una condición de uso del suelo milenaria o centenaria en nuestro caso, que está utilizando mal el suelo y que está degradando las condiciones del territorio, de alguna manera se está en la obligación de replantear opciones en términos del ordenamiento del territorio, es decir, de qué manera podemos utilizar mejor el suelo y mejor la tierra para no destruir el medio ambiente y construir eventualmente opciones de desarrollo sostenible para todos. Perdón que te interrumpa aquí, es que tengo una pregunta que hace precisamente Diana Espitia y dice en ese tema de para cambiar el uso del suelo, ¿cómo se relacionan los propietarios de la tierra con el proyecto de Procuenca? Precisamente para ese objetivo mismo. Bueno, son relaciones que parten de modelos jurídicos necesariamente. Si nosotros no compramos la tierra para desplazar a la gente, sino que entramos en una negociación, de alguna manera para concertar la manera como la gente usa el suelo. Nosotros hacemos una propuesta a través de un planteamiento de ordenamiento del predio, con opciones productivas para la gente. Es decir, no podemos suplantar, modificar, destruir y sacar de la cabeza de la gente de un día para otro lo que ha hecho por mucho tiempo. Entonces, se hace una negociación, se concerta, se ofrecen unos instrumentos que los propietarios aceptan o no utilizar, y si los utilizan, entonces se firman unos contratos que rigen deberes y obligaciones por las dos partes. En el caso de las actividades de conservación, las denominamos servidumbres ecológicas. En el caso de las plantaciones productivas, las llamamos contratos de cuentas en participación. En el caso nuestro, los contratos de cuentas en participación no son unos contratos de inversión empresarial, sino que son unos contratos de fomento a una actividad para facilitar esos cambios del uso del suelo. Y de alguna manera
ese es un proceso en el que se concerta con la gente. Para llegar a una negociación predio a predio, se tiene que empezar por un proceso de socialización colectiva del proyecto. Hay que ir a reuniones con la gente, mostrar el proceso, vender las cosas y a partir de ahí generar un interés individual para llegar a los acuerdos finales. Nosotros no podemos llegar allá caídos en un paracaídas a decir pues que vamos a salvar a la gente, a transformarles su vida, sino que necesariamente tenemos que pasar por una condición de concertación y de arreglos convenidos con ellos, voluntariamente aceptables. Lógicamente eso también pasa por la condición económica de la gente, ¿cierto? Nosotros hemos llegado a muchos sitios donde la gente en un momento determinado, sobre todo pequeños caficultores, prácticamente se estaban muriendo de hambre, tenían abandonados los cafetales y no tenían opciones de mantener sus fincas. Y de alguna manera el proyecto, a través de los arreglos, les dio una oportunidad, recuperaron los cafetales en unas condiciones diferentes a como los tenían, pasaron de cafetales tecnificados al sol, que ya estaban cubiertos por la maleza y no les estaban produciendo nada, a cafetales con sombrío, que lógicamente les generan un sistema de producción diferente, menos intensivo, distinto, con otros manejos y otras condiciones. Pero definitivamente, digamos, el planteamiento inicial de la entrada del proyecto es plantear un gana-gana a la gente. Y partir de allí y de las discusiones y del intercambio y del conocimiento se llegan a acuerdos jurídicos. Ok, muchas gracias. Doctor Mario, en el tema de legislación y de instrumentos económicos locales. Yo voy a hablar de ese tema y también un poco de los acueductos comunitarios que conozco. Con el caso de los instrumentos económicos hay que tener como tres consideraciones. Uno, el instrumento económico, para que sea un instrumento con un objetivo ecológico o ambiental, o sea, que desincentive, que contribuya a desincentivar el uso del recurso hídrico o disminuir la contaminación, debe ser un instrumento, digamos, que sea, que tenga un nivel relativamente alto. El problema en la legislación colombiana es que las tasas de uso, por ejemplo, de agua y la tasa retributiva son tasas muy bajas. Entonces, no desincentivan mucho el uso, digamos, el consumo de agua, la contaminación. En el caso, por ejemplo, la tasa retributiva que se hace para el tratamiento de aguas residuales, resulta que sale más caro sale más caro construir la planta de tratamiento de aguas residuales que pagar la tasa durante muchos años. Entonces realmente no están contribuyendo a ese propósito. Y el otro elemento de una tasa, de un instrumento económico, es que el uso, el destino de esos recursos es muy importante. En el caso, por ejemplo, de la tasa de uso en el Valle del Cauca, que es digamos, la autoridad ambiental, la corporación ambiental, que más tradición tiene en la tasa de uso de agua, tiene muchos años, como 20 y pico de años. Realmente la tasa de uso debería dirigirse hacia inversiones en la cuenca hidrográfica donde se capte el agua, para que los que paguen la tasa de uso pues vean evidencia realmente que se está gastando la plata en X proyectos para mejorar el caudal, la conservación, etcétera. Pero en esos casos la tasa de uso entra al presupuesto general de la autoridad ambiental y al final no se sabe realmente cómo se invierte. Entonces, eso no da una buena señal al pagador, digamos, de esa tasa de uso, y entonces limita, digamos, su efectividad. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es el tema de la equidad, ¿no? En un país tan desigual como Colombia, ¿no es cierto?, donde la concentración de la tierra es gigantesca, donde la concentración de la riqueza es gigantesca, de las empresas es gigantesca, entonces instrumentos que no tengan un propósito también de equidad son instrumentos
que afectan mucho más a los pobres, incrementando la pobreza en esos rangos de población. Y regularmente estos instrumentos económicos al fin no cumplen ni objetivos ecológicos ni objetivos de equidad en términos de redistribuir ese acceso a esos recursos. Y el otro elemento ya desde la economía ecológica es que para la economía ecológica recordemos que el problema está asociado es al crecimiento de la demanda, o sea, el metabolismo social lo que muestra es la demanda de recursos naturales por la actividad económica y por la actividad de consumo. Y estos instrumentos no están dirigidos a disminuir la demanda. Entonces, realmente son instrumentos importantes, pueden ser útiles, pero si no hay una política fuerte del Estado, de las autoridades ambientales, de disminuir, de restringir, de dar señales adecuadas para que se usen menos los recursos naturales y disminuir el crecimiento económico, por ejemplo, de pronto no en nuestros países, pero sí en países mucho más ricos, indudablemente que estos instrumentos van a ser solamente un paliativo muy pequeño frente a ese gran flujo de recursos materiales y energéticos que tiene la economía mundial, ahorita mucho más, y observamos todas las presentaciones de esta mañana y de los otros días alrededor del tema, por ejemplo, de la minería, de los grandes proyectos hidroeléctricos, etcétera. Los impactos que genera son gigantescos, cada vez que además se pretende mucho más internacionalizar todos estos recursos en el mundo, hacia el mundo. El otro elemento es el de los acueductos comunitarios, ¿no? Ahí hay un tema, por ahí aparecía una pregunta alrededor de la legislación sobre los acueductos comunitarios. En el caso colombiano, se supone, y ese es un problema realmente, nosotros consideramos un problema del centro, el centralismo cree que todo es como Bogotá, ¿no es cierto? Y que no hay regiones, ¿no es cierto? Que la zona rural es absolutamente igual a la zona urbana. Y realmente Colombia son varios Colombias, son muchos Colombias. La zona rural es muy diferente a la zona urbana. Dentro de la zona urbana hay una heterogeneidad muy grande de municipios. Y la legislación colombiana en términos de agua, de acueductos sobre todo, es una legislación uniforme para todo tipo de empresas. Entonces, tú estás regulado y legislado y normatizado para, digamos, la ley de servicios públicos y toda su normativa regula tanto acueductos de 1 millón de usuarios como acueductos de 300, 400 usuarios. Entonces, esas organizaciones comunitarias de acueducto, que son la mayoría, hay que recordar que en Colombia más o menos pueden existir unas 20.000 empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, de las cuales el 90% son rurales. En las zonas rurales hay tranquilamente en Colombia unas 18.000 empresas, no todas registradas, están subregistradas, porque además registrarse en la Superintendencia de Servicios Públicos, además de ser una calamidad y ser costoso, pues no es un incentivo ser legal. Entonces hay muchas empresas no registradas, pero reguladas de alguna manera por ese marco normativo que puede adecuarse a ciudades grandes, pero que tiene muchas limitaciones y hace que las organizaciones comunitarias pequeñas tengan muchos problemas para registrarse y para cumplir esa normativa. Entonces, adicionalmente a eso, no hay en el país, incluso en el Ministerio de Desarrollo, después ya se pasó el Ministerio del Medio Ambiente, el componente de agua potable, no había un departamento específico de acueductos rurales. Había una dependencia muy pequeñita para acueductos rurales y se desarrollaron algunos proyectos y programas para su fortalecimiento, pero con una debilidad muy grande. Entonces ese es un elemento clave de que el país y el Estado debe comprender y que somos distintos, que es un país heterogéneo y que la regulación debe adecuarse a las características de cada una de las regiones. Sí, muy bien. Con algo adicional, y es que es el mismo modelo tecnológico de acueducto en Quibdó, que es una de las zonas donde más llueve del mundo, que en la Guajira, que es árida o semiárida y no llueve en el año sino una semana. Y sin embargo tiene que ser el mismo modelo de acueducto el que se vende. Y las formas no convencionales de soluciones de agua adecuadas a realidades diversas ambientales, nada de eso se tiene en cuenta. Inclusive en Bogotá, San Cristóbal Sur, es una de las zonas donde más llueve, hay hasta el parque entre nubes, hay una
pluviosidad casi que permanente. ¿Por qué no hay recolectores de agua lluvia con algunos purificadores locales? Ah, no, porque entonces ¿a quién le pagan la factura? Es una lógica de mercantilización y el agua como negocio. Eso es lo que tenemos que quebrar en esas propuestas y aceptar que la ciudadanía se está ejerciendo en soluciones colectivas y vecinales, que el Estado debiera apoyarlas y asociarlas a la gestión pública estatal del agua, asociarle la gestión comunitaria. Pero ojo, el asunto no es reconocer eso, sino convertir en un negocio todo. Y ayer decía alguien que la tarifa del agua era producto de los costos de traer el agua, y eso es mentira, porque los costos de traer el agua a Bogotá del acueducto ya los pagamos todos históricamente. O sea que debieran cobrarnos una tarifa marginal que se llama, que es lo que ya pagamos históricamente en 100 años la cobertura de acueductos. No, a todos nos cobran en la tarifa como si el costo de montar toda esa infraestructura todavía se estuviera asumiendo. Y eso está en la tarifa. Entonces la inversión pública, ¿y quién cobra las tarifas? Pues privados. En fin, volvemos al mismo tema, que es el que tenemos que quebrarle el espinazo. Ok, y resumir también muchas preguntas que están relacionadas con el tema del privado, como lo acaba de decir. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de la empresa privada? Yo creo que comencemos por Mario, que me estaba hablando ahora del tema de la demanda. Pero entonces, ¿cuál debería ser el rol entonces en la gestión del recurso hídrico? ¿Cuál debería ser el rol de la empresa privada? Para los tres, ¿no? Mario. Pues digamos, eso depende, digamos, del modelo de país que queramos, ¿no? Hay que recordar que cuando hablamos en el caso de acueductos, el mundo, la mayor parte de las empresas del mundo siguen siendo públicas, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, que muestran, ¿no es cierto?, el caso de comparación entre Suecia, por ejemplo, que son todos los sistemas de acueductos, las empresas son públicas, frente a Inglaterra, que es absolutamente privado. ¿Y cuál es el resultado de esas dos comparaciones? Que las tarifas de acueducto en Suecia son mucho más baratas que las de Inglaterra. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, como está regulada por el interés privado, el diferencial en qué se va, básicamente en la tasa de ganancias. Los mayores salarios que hay en el sector privado son los gerentes de los acueductos de las empresas públicas de servicios de acueducto y de alcantarillado en Inglaterra. Entonces ahí digamos, eso depende del país que queramos. Siempre aquí en todos los procesos hay una caracterización. Ahorita escuchaba yo al expresidente de Perú, Alan García, pues hablando en contra de Hugo Chávez, que todo lo quería estatizar. Pero entonces todos estos países todo lo quieren es privatizar. ¿Y hasta dónde vamos? Vean, hoy venía yo para aquí, para este evento, ¿no es cierto? Me tocó la marcha de las universidades, y básicamente ¿cuál es el tema? Y ayer en hora 20, creo que es que se llama ese programa, estaban hablando alrededor de Colombia. En estos momentos se habla de que vive un boom económico, pero es el momento, es el año donde más protestas sociales ha habido en el país en los últimos 10 o 15 años. Y la pregunta es ¿por qué? Claro, es una respuesta, y no solamente en Colombia, hay unos movimientos sociales muy fuertes. Ahorita lo que hablabas tú de los indignados en Nueva York, o en Estados Unidos, en España, etcétera, ¿no es cierto? Lo de Grecia. ¿Por qué hay ese resurgimiento de la protesta social, el movimiento social? Y en el caso de Colombia, ¿por qué? Porque todo el modelo privatizador está en Colombia. La salud es absolutamente un modelo privatizador, y el gobierno en la actualidad no ha hecho ninguna reflexión alrededor del tema de la privatización de la salud. En el caso de los servicios públicos es igual, pareciera que no hubiera otra opción, y lo que nos muestra por lo menos EPM, ¿no es cierto?, es que el modelo de gestión pública es un modelo exitoso si se quiere. En el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca, en el caso de Encali, que está intervenida hace creo que 14 años, intervenida por el gobierno nacional, Encali quería comprar a una empresa, quería extender en la parte de telecomunicaciones hacia televisión, y había una empresa pequeña ya que se llama Cablevisión, y la quería comprar, y desde la junta directiva no se la dejaron comprar. La compró después EPM a través de UNE, y está extendiendo sus actividades de televisión allá a esa zona. Y
en Cali se está marchitando poco a poco porque hay un interés absolutamente claro del gobierno nacional de dejarla marchitar para privatizarla bajo un planteamiento que yo considero que es ideológico, bajo la ideología de que lo privado es mejor que lo público, y nos muestran cantidad de experiencias que no siempre es así y no necesariamente tiene que ser así. Resumiendo, es de pronto, digamos, la respuesta es alrededor del país que queremos, ¿no? Un país inclusive, incluyente, perdón, un país mayor distributivo, mejor distribuido en términos de la riqueza, o un país donde, digamos, la confianza inversionista sea el motor del desarrollo, que al final, ¿qué resultados es lo que ha tenido? Todos los resultados nos muestran una concentración absoluta del ingreso en pocas manos y una transnacionalización de nuestra actividad económica. Muchas gracias. Francisco. ¿No? ¿Pasas? Ok. ¿Suficiente? Bueno, en el tema de eficiencia de los recursos que existen recursos a nivel estatal, recursos de empresas nacionales, recursos de empresas locales, municipalidades, empresa privada local. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar la eficiencia en la inversión hacia la gestión hídrica local? Eso yo creo que es un tema importantísimo porque, y eso lo vemos también en el tema de prevención, ¿no? En el tema de prevención frente a estos eventos extremos que estamos viviendo en Colombia, como por ejemplo el tema de qué hacer frente a la adaptación o qué hacer frente a la reducción de los riesgos relacionados con inundaciones o reducción de los riesgos relacionados con el tema de sequías también. A veces ese rubro que se tiene para reforestación o ese rubro que se tiene para restauración, recuperación del territorio, se cree que son rubros diferentes a lo que de alguna manera estamos hablando en cuanto a la reducción del riesgo o el manejo mismo, gestión mismo del recurso hídrico. Vemos que existen recursos por parte de nosotros, de los institutos de investigación, de las corporaciones autónomas regionales, de los municipios, de las gobernaciones, etcétera. ¿Cómo podemos mejorar esa eficiencia que existe a nivel de recursos frente a la gestión del recurso hídrico en lo local, ¿no? En lo local. Sí, cuando planteamos la iniciativa del referendo por el agua, fue una de las cosas que nos planteamos, entre muchas otras. Y una de las intuiciones que había, que creo que se fue cumpliendo, era romper la insularidad entre los usuarios del agua, digámoslo así, y los que cuidan las fuentes de agua. Es decir, romper la división entre ciudad y campo. Creemos que lo logramos en la dimensión limitada que tuvo el movimiento, pero ¿en función de qué? Romper esa insularidad, en función de que la responsabilidad social crezca. Ayer había un debate en la mesa que me pareció muy interesante y que creo que quedó corto, y aprovecho para mencionar dos cosas, que decía el representante de Andesco que la responsabilidad social con el agua se acrecienta si no la cobran, ¿no? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la experiencia histórica que tenemos es que como los que pueden pagar, pagan, entonces la dilapidan porque pagan, porque ya es suya, porque se la apropian, y entonces lavan carros con el agua más potable del mundo que nos ha costado a todos potabilizarla, etcétera, etcétera. Y ahí hay un tema muy gordo. Yo prefiero pensarlo por el otro lado, que tiene que ver con el tema de la eficiencia. El mínimo vital gratuito, que Andesco lo cuestiona y dice que como si le regalamos el agua a la gente, entonces la gente se vuelve irresponsable con ella. Nunca hemos hablado de regalar el agua indefinidamente, es reconocer que el agua es un elemento de la vida, así como la seguridad humana lo es. Yo le preguntaba una vez en el Congreso a uno de los de Andesco, y entonces, si usted dice que hay que pagar el agua para tenerla, entonces uno tendría también que pagar el ejército y la policía para que lo proteja. Y decía, no, ahí sí no, ese lo pagamos todos y que nos proteja. ¿Y qué diferencia hay en términos de seguridad humana, el acceso al agua del mínimo vital? Pero no, los que tenemos que pagar. Yo creo que si el mínimo vital lo entregamos con un horizonte de construcción ahí sí de cultura ciudadana en términos del ciclo del agua, por ejemplo, reconociendo y valorando los sectores sociales en los diferentes lugares del ciclo del agua, etcétera, creo mucho más que eso resuelve temas como la eficiencia. Las empresas de acueducto tienen, decía ayer también alguien en el panel, contabilizado un 30% de pérdidas
por fugas técnicas, pero también por piratería en torno al consumo del agua. ¿Por qué se roba la gente el agua? Porque es que en el solo Bogotá, que ayer se lo recordaba estas cifras, el acueducto decía hay 300.000 predios, o sea, en los sectores populares cada predio tiene 3, 4 familias, hablamos de 1 millón de personas desconectadas del servicio del agua porque no dan para pagarla, en promedio al año. Eso es una realidad del acueducto de Bogotá. Gran parte de esa gente, ¿qué hace? Pues se conecta como puede, porque el agua es un imperativo para vivir y no tiene aplazamiento. Parte de esas fugas se pueden resolver, y la eficiencia misma, garantizando ese acceso que todos ricos y pobres tenemos al agua como un bien, un elemento vital para la vida, y desde ese punto de vista, digamos, podemos ir fundamentando un crescendo de responsabilidad social que tiene que ver, insisto, con todas estas complejidades del ciclo del agua. Ya con el uso de los recursos, yo pienso que hablar de eficiencia, sin hablar de responsabilidad social, sin hablar de consensos, vuelvo al punto que he estado insistiendo, me parece que son tópicos que nos van deslizando hacia otro horizonte semántico para pensar los temas públicos, y porque si entonces soy eficiente, entonces quiere decir que soy competitivo. Si soy competitivo, este es un sector económico donde se puede invertir y le puede competir el del agua al de la fabricación de carros o de cometas como si fuera cualquier mercancía, y ahí vamos deslizándonos hacia otro campo que hemos insistido mucho, quienes hemos impulsado esto del referendo. Con el tema del agua no podemos hablar el mismo lenguaje, igual con el de la vida que el de las mercancías, el de las competitividades o el de las eficiencias. Gracias. Muchas gracias. Francisco. Estoy aquí entre dos personas que tienen mucho conocimiento, entonces quedo un poquito ensanduchado. Pero, a ver, poniendo esto en la escala del ordenamiento territorial, que es como el sesgo mío, limitadísimo, yo creo que hay una responsabilidad compartida. El Estado es una responsabilidad compartida de la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad tiene muchas complejidades. Ahora hay una dinámica económica que nos supera en términos de las imposiciones que hay desde la economía global, pero yo creo que en términos del ordenamiento territorial sí hay una responsabilidad de inversión del Estado que ha sido escondida en el tiempo, que ha sido abandonada y que no se ha involucrado. Y cuando hablo del ordenamiento territorial no hablo exclusivamente del asunto de los cambios del uso del suelo, hablo de la redistribución de la tierra también, por ejemplo, porque es que la redistribución de la tierra es un elemento de ordenamiento territorial, bien entendida, y en eso hay una disparidad tremenda. Finalmente, también el sector privado, los propietarios de las tierras, tienen que invertir en ordenamiento del suelo, tienen que invertir en el ordenamiento territorial, desde la perspectiva de la empresa como desde la perspectiva del individuo y de la persona natural, porque es que la empresa se nutre de muchos de los elementos naturales que de alguna manera dependen de las condiciones del ordenamiento territorial. No es un asunto menor para una empresa en términos, por ejemplo, de la demanda del agua, ¿sí? No es asunto menor la condición del ordenamiento territorial, de manera que hay un tema del pago por servicios ambientales, ayer lo mencionaban en la primera conferencia, de la relación entre los de arriba y los de abajo en una cuenca hidrográfica, y de la solidaridad y reciprocidad en el uso y en el cuidado. Algo como eso puede ser llevado al nivel del ordenamiento territorial en términos de lo que debiera ser una inversión equilibrada entre una responsabilidad pública y una responsabilidad privada. Muchas gracias. Mario. Bueno, aquí con el tema de la eficiencia de la inversión pública, también de la inversión privada en la gestión del agua, yo creo que un criterio importantísimo que hay que tener siempre en cuenta es lo que se llama el criterio costo-efectividad, es decir,
maximizar, ¿no es cierto?, la inversión que genere mayor, digamos, reducción de la contaminación, por ejemplo, con objetivos claramente ambientales, de salud pública, etcétera. Entonces, ahí hay ejemplos muy claros de lo que no debería ser. Por ejemplo, con el construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Valle del Cauca, pues básicamente como a través de la tasa retributiva, pues todos pagan y los recursos que tiene los municipios y que tiene la Corporación Ambiental de allá, que es la CBC, pues se terminaron de construir muchas plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios pequeñitos, en localidades pequeñitas, pero la efectividad sobre la reducción final de la contaminación en el río Cauca, que es digamos, el río madre de la región, pues es muy pequeña. Resulta mucho más eficiente y mucho más eficaz en términos de la inversión pública si se hubiera invertido más en las ciudades grandes, construir plantas de tratamiento en las ciudades grandes, como Cali, que ya tiene una, pero con unos niveles de tratamiento muy bajos, Palmira, Tuluá, etcétera, hubiera sido mucho más efectivo que construir una cantidad de planticas por todas partes del Valle del Cauca. Entonces, ese es un criterio de costo-efectividad. El otro ejemplo es relacionado con el tema de las inundaciones, ¿no? Con el tema de las inundaciones vino ahora, pues como en febrero, marzo, la comisión holandesa, ¿no? Y la comisión holandesa, recordemos que los holandeses pues son en hidráulica y en todos estos temas de agua, gente que conoce mucho, y ellos ya están abordando el tema de lo que se llama ahorita la ingeniería ecológica, que básicamente es recuperar, ¿no es cierto?, la capacidad de la naturaleza y la lógica de la naturaleza para la disminución de la contaminación, para su tratamiento, para los controles de inundaciones, etcétera. Pero ahí aparecen unos conflictos muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, antes de decirlo de los conflictos. Quiere decir que deberíamos nosotros, en el caso, por ejemplo, de los ríos, preservar las orillas de los ríos en términos de lo que la legislación dice, preservar los humedales, ¿no es cierto? De tal manera, porque los humedales tienen una capacidad de retención y de regulación importante del agua y de las inundaciones. Pero ¿qué ha pasado? Se han venido desecando los humedales, los ríos cada vez tienen más trinchos, ¿no es cierto?, a los alrededores, y esa ha sido la estrategia de control de las inundaciones del país, el canal del dique, etcétera, todos esos ejemplos. ¿Qué decían los holandeses? No, recuperen la capacidad del río, amplíen los espacios de los ríos. Pero ¿qué pasa? Resulta que los espacios de los ríos, como las lagunas, han sido desecadas absolutamente por los agricultores. Y el Estado a lo largo de la historia también ha sido pasivo en eso. Entonces, las posibilidades de desarrollar estrategias de ingeniería ecológica se ven limitadas porque ya el uso económico de las orillas de los ríos se ha limitado. Entonces, una estrategia muy importante de eficiencia económica, de criterio costo-efectividad es invertir precisamente en la naturaleza para que la naturaleza recupere esa capacidad, ¿no es cierto?, de regulación, de tratamiento, digamos, de control precisamente de los picos altos y bajos de los efectos naturales, ¿no? Mario, aquí tengo una pregunta del público, dice, precisamente en ese tema, dice, ¿qué tan eficiente es usar la huella hídrica y su importancia en las entidades colombianas para la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos? ¿Qué tanto nos sirve, qué tanta eficiencia hay usando la huella hídrica para esto? El tema de la huella hídrica es un tema nuevo, ¿no? Digamos, ya el documento más importante que hay alrededor de eso a nivel mundial es en el 2004, de UNESCO y IHE, precisamente, que están trabajando ese tema de la huella hídrica. Y todos estos indicadores que llaman indicadores de presión de la actividad económica sobre el ambiente son temas nuevos. Por ejemplo, en el análisis de flujo de materiales, que es mirar la cantidad de materia que usa la actividad económica, también se puede extender el análisis de flujo de energía que usa la actividad económica, también son temas nuevos. En ese caso particular, por ejemplo, en Europa, apenas Eurostat, que es como el DANE de la Unión Europea, ¿no es cierto?, apenas en el 2004 ha incorporado dentro de sus estadísticas esos indicadores de presión. La huella hídrica apenas también en el 2008 se ha venido incorporando. Entonces, pero ellos han visto que es muy importante la incorporación de eso. En el caso nuestro, digamos, con todo el desarrollo del SINA, uno de las cosas que quedó en pañales, que quedó muy
en su inicio el tema de la contabilidad ambiental. ¿No es cierto? El tema de la contabilidad ambiental es un tema muy importante para la toma de decisiones y eso quedó trunco. Digamos, no se volvieron a trabajar mucho con el énfasis que se comenzó al principio y ese es un elemento, es un vacío gigantesco para la toma de decisiones. Entonces la huella hídrica, tanto la huella hídrica como otro tipo de indicadores de presión y otro tipo de indicadores son instrumentos fundamentales para la toma de decisiones. Tú no puedes tomar decisiones sin información, ¿no es cierto? Entonces es muy importante fortalecer todo el aparato y el sistema de información ambiental de Colombia, incluyendo la huella hídrica. En lo técnico, porque en lo político la gente sí conoce la huella hídrica. Bogotá, por ejemplo, para abastecerse de agua, compromete los territorios y las fuentes de agua de como de unos 100 y pico de municipios. Tanto para las fuentes, tienen que ver con las represas, ya se trae agua incluso hasta de la Orinoquia por el trasvase del Guavio, en fin, como también por las aguas hervidas que se botan sobre el río Bogotá y toda la provincia del Tequendama recibe eso. Los habitantes de todos esos municipios saben que están aportándole a Bogotá lo que le aportan, pero no hay justicia territorial. No hay escenarios para definir ese tipo de intercambios y construir incluso instrumentos económicos de redistribución de ingresos y de beneficios y tasas compensatorias, etcétera. Y ahí hay un instrumento para, vuelve y juega para reconstruir consensos políticos, identificarnos mutuamente, ver la importancia de retener campesinos. Este plan de desarrollo ahora que propone, que hay que vaciar el campo, con esa idea que ya mencionaba yo de desarrollo rural. ¿Y qué pasa entonces con ese campesinado que cuida esas fuentes de agua? Que las ciudades, en los Andes vivimos el 80% de la población colombiana y en los Andes solamente está el 30%, me corrige Ricardo, más o menos de la disponibilidad hídrica del país. Y hay una contradicción enorme. Si a esa contradicción le colgamos que a las fuentes de agua que tienen nuestras ciudades ahora las queremos volver minas, recordemos el mapa que nos mostraba esta mañana uno de los expositores, pues entonces apague y vámonos si no nos pellizcamos sobre estos temas de ordenamiento territorial. Estos son los temas del ordenamiento territorial. Muy bien, Hernán, vamos a estar cerrando poco a poco este debate muy importante y muy interesante. La última pregunta es, pero la voy a hacer después de estas preguntas que le puedo hacer que el público me las hace, pero la última pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le darían a los nuevos alcaldes que estamos en plenas elecciones frente al tema de la gestión hídrica local? Precisamente, yo creo que esa es la pregunta y las respuestas que estamos esperando hoy día frente a estos nuevos administradores de los recursos a nivel local. ¿Cuáles otras acciones usted considera que se deben aplicar para el diseño de políticas públicas? Que está también muy relacionada con el derecho al agua, etcétera, y que es un bien público, que no es un bien excluyente, no debe ser un bien excluyente, y lo que acabas de decir sobre el tema del rol del sector privado y obviamente su incidencia, como son los diferentes sectores, no solamente el de abastecimiento de agua potable, sino el sector agropecuario, el sector minero, el sector hidrocarburos, etcétera, ¿no? Pues no es fácil así rápidamente, pero el referendo del agua, si algo se propuso, ya sabíamos de lo limitado del procedimiento de participación ciudadana. Supuestamente el referendo es una forma legislativa directa del pueblo, pero como fue concebida en la ley de participación y en la misma Constitución, el referendo se estrella con el Congreso, que tiene la potestad de decir sí o no. O sea que se hace inútil y demagógica esa forma de participación. Es una mentira, mejor dicho, que podamos, porque si le dejamos, se creó para sustituir al Congreso si hay un número de firmas de ciudadanos que acreditan que la ciudadanía quiere pasar por, y el Congreso. Pero sabíamos eso. Sin embargo, jugamos a 5 ideas fuerza que tienen que ver con la apuesta de construcción de movimientos sociales. La primera, los ecosistemas esenciales al ciclo del agua. Es decir, que socialmente pensemos que el agua es un ciclo, el agua que hay en el planeta Tierra es la misma desde que hay agua en la Tierra y está circulando, y en ese sentido no la podemos, digamos,
a tener para usarlas si no garantizamos ese ciclo. Eso tiene que ver con conservar los páramos, los bosques, los humedales, etcétera, etcétera. Es una primera idea fuerza que ya les decía, busca conectar lo urbano, lo rural, los usuarios con los que cuidan los territorios, etcétera, y creemos que ahí hemos avanzado muchísimo a nivel de organizaciones ciudadanas. Las ligas de usuarios públicos se han sentado con indígenas y campesinos y ambientalistas. La segunda, el derecho humano fundamental al agua potable, como derecho fundamental. Nos dijeron los que se opusieron a que no podía ser fundamental, porque entonces podía ser objeto de tutelas y entonces el Estado se quebraba si se hacían muchas tutelas. Ayer ya quedó claro aquí que la disputa por el uso del acceso humano al agua es el 15% del consumo de agua, el otro 85% es el minero, el agroindustrial, etcétera. Esos no pagan por el agua que usan, etcétera, y ahí ya ve uno la desproporción del debate. Hay un solo dato sobre la posibilidad del mínimo vital gratuito, que es el corolario, el correlato del derecho humano fundamental. Con los solos rendimientos financieros de lo que pagamos diariamente todos de servicio de agua, se podría financiar el 60% del costo del mínimo vital gratuito. Atérrense. Dinero que les queda a los bancos. El servicio público de agua es un monopolio natural, es un negocio monopolio natural. Todos consumimos agua y todos la pagamos. Y son los bancos los que se quedan con esa liquidez. No solo es un monopolio natural, es el negocio más líquido del mundo, porque todo el mundo, nadie le dan crédito infinito para pagar el agua como si para un carro. Con esos solos rendimientos se puede financiar. Esa es la otra idea fuerza que hay. Hay otras, la gestión pública comunitaria del agua, etcétera. Eso ha servido, les cuento rápidamente. Hay, por ejemplo, ahora un proceso de organización de acueductos comunitarios, rurales y urbanos. Se está trabajando el proceso. ¿Para qué? Para visibilizarse como el sector público comunitario de la gestión del agua y poder interpelar e inclusive cambiar la ley 142 de servicios públicos, que dice que solo pueden gestionar el agua las empresas eficientes, competitivas, que garanticen acumulación, rentabilidad, y no la eficiencia social, la eficiencia ambiental, etcétera, de la cual ya hemos conversado. Entonces, desde Ideas Fuerza, a mí me preguntaba alguien alguna vez, y los ambientalistas están a la defensiva. Yo decía, yo creo que estamos en una alborada, estamos como en el amanecer de unos nuevos elementos de las políticas públicas, casi como a finales del siglo XVIII, aquel amanecer de la libertad, la igualdad y la fraternidad que dio lugar a la Revolución Francesa. Hoy la humanidad está abocada a nuevas ideas fuerza para recomponer las agendas, y desde ese punto de vista, si uno lo contabiliza así, yo no me siento tan negativo, en el sentido de que son ideas fuerza que empiezan a calar y a generar en mucha gente pues búsqueda de iniciativas para estructurar, digamos, acciones colectivas que le quiebren la pata, digamos, a estas hegemonías. Por ahí van como la respuesta. Muchas gracias. Francisco, las dos últimas preguntas para ti hablan del tema de las especies que se usaron para este proyecto de reforestación, que en las fotos vieron pinos, que si los pinos son recomendables o no, etcétera, y el tema de Marmato, también habla del tema de la relación de Marmato con el proyecto, qué tanto se ha pensado en cuanto a los pobladores de Marmato, si eso se está acompañando o no, y su relación con el proyecto. Yo soy de los que piensa que las especies no tienen banderas ni nacionalidad. El pino pátula, si no nos hubieran quitado a Panamá, sería nativo de Colombia, de centroamericano. Entonces, no, el pino pátula viene de México a Panamá, de México a Panamá. En todo caso, perdóneme, en todo caso, yo lo que digo es lo siguiente: yo no voy a entrar en polémicas con relación a este asunto. Estoy haciendo la respuesta a una pregunta, y es básicamente: las especies forestales se usan de acuerdo con la oferta ambiental y el propósito y el fin. Y hay quien dice, porque yo no soy ingeniero forestal, que el pino es uno de los mejores recomponedores de suelo que hay.
Por eso, hay quien dice, hay quien dice, hay quien dice. Como les digo, no voy a entrar en esa discusión porque veo que la perdería por lejos. Sin embargo, yo siembro pinos y seguiré sembrando pinos mientras la naturaleza no me demuestre lo contrario, al menos donde yo trabajo. Ahora, no solo siembro pinos, el proyecto no solo siembra pinos para unos tipos de arreglos. Y yo les pregunto, si seca tanto el piso, ¿por qué en esa foto hay ganado dentro de una plantación de pino con quicuyales hasta la rodilla? Sí, claro, es como todo, es como todo. Entonces, nosotros tenemos casos en los que podemos demostrar otras cosas. Entonces, sembraremos pinos, sembraremos especies nativas dependiendo de los arreglos, de las circunstancias y de las condiciones y siempre sobre la base de la oferta ambiental. Los que no les gusten los pinos no los siembran y los consideran tan malos, pues no los tengan presentes. Eso sería todo lo que tendría para decirles. Pero en términos ecológicos, se ha demostrado la adaptación de las especies a ciertas condiciones en este país. Y yo les pregunto, ¿es mejor la potrerización? Bueno, entonces como esa no es la alternativa, no nos pongamos entonces en la defensiva de o sí o no pinos, porque vieron una foto con pinos, porque se siembran muchas otras cosas y de otras maneras. En cuanto a la otra pregunta, en cuanto al tema de Marmato, ¿cómo es la relación con el proyecto? No, nosotros no tenemos incidencia sobre Marmato. Marmato está por fuera de la cuenca del río Chinchiná, entonces no tenemos incidencia. Bueno, entonces ahora sí pasemos a la última pregunta y es las recomendaciones entonces a los futuros alcaldes que van a tener una responsabilidad muy grande en cuanto al tema, obviamente, de la gestión del recurso. Entonces empecemos por Mario. Pues, a ver, precisamente nosotros el próximo miércoles en Cali tenemos un evento en el cual hemos invitado a los candidatos que van punteando en las encuestas de Cali para que nos hablen del tema básicamente del agua, porque decimos que Cali es la ciudad de los 7 ríos, ¿no? Porque Cali está atravesada por 7 ríos, Bogotá creo que también tiene muchos ríos. ¿Cuántos? 13. Y Cali 7, que más pequeñita, pero grandes. Y hay un deterioro muy grande en los ríos. Y la otra realidad es que los ríos pues nacen en la zona de ladera, como acá, y la expansión urbana, inicialmente la expansión urbana de invasiones iba hacia las zonas de ladera, pero ahorita le han cogido las urbanizaciones de estratos altos. Entonces hay una realidad, hay una creciente amenaza hacia las fuentes hídricas de la ciudad a través de la urbanización y afectando incluso un patrimonio de la ciudad que es el río Pance, ¿no? Una ciudad, digamos, del tamaño de Cali, todavía con un río donde se puede uno bañar en los charcos y toda la cosa, eso es una maravilla, ¿no? Y entonces, alrededor de este tema, porque estamos en Sinar organizando un evento, aprovechamos para hacer propaganda, que se llama Agua 2011, que se realiza entre noviembre 15 y noviembre 18 sobre este tema del agua, minería y otras cosas. Entonces pensamos organizar este evento con los candidatos a la alcaldía. Okay. Básicamente, ¿qué criterios son los que les recomendaría? Así, en 2 recomendaciones o una, porque ya me están diciendo que tengo que cerrar el debate. Entonces muy corta. Muy concreta. Muy concreta. Usted se encuentra con los candidatos, ¿usted qué les dicen en una sola frase? Digamos, fortalecimiento de las instituciones ambientales, eso es un elemento clave, porque la institución ambiental allá está muy de capa caída. Segundo, darle un mayor estatus a las instituciones ambientales, una mayor credibilidad. Y tercero, el tema del ordenamiento territorial, de tal manera de controlar la expansión de la ciudad hacia las zonas de ladera y más bien promoverla hacia las zonas planas
y el otro lado del río Cauca, que por ejemplo no ha sido nunca, digamos, abordado por las urbanizaciones. Esos serían como los Muchas tres gracias. elementos claves. Francisco. Alcaldes, reforesten e inviertan en ordenamiento territorial, ordenen su territorio y piensen en la condición de la gente, genere opciones para la gente en el campo y trabaje con las comunidades en desarrollo rural sostenible. Muchísimas gracias. Hernán. El mío sería que abran planeación distrital, para que todos sepamos los contratos que están firmados de aquí a 20, 25 años. Y Que abran planeación distrital. que abran en el sentido de la información, y que todos sepamos, y que los temas de planeación que son los del POT, que son los de los planes maestros, son instrumentos de política pública que no entran en el debate electoral, se vuelvan públicos, se vuelvan lo que se cocina como contratos, se conviertan en temas deliberativos. Y la segunda recomendación es: revisemos los diagnósticos sobre los problemas de la ciudad, a partir de repensar la ciudad de como nos la han pensado en estos 20 años, en el sentido de aislada, etcétera, y el campo, lo que ya dije, y veamos que todavía el 60% de los alimentos que llegan a Bogotá los producen más de 300 municipios, y que abramos una concertación de justicia territorial, con incidencia de unas mesas regionales, etcétera. Y lo último, oír a la gente y no tanto prometerle cosas a la gente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es el final entonces de este debate de agua y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Creo que ustedes escucharon las posiciones muy diversas de cada uno de los tres invitados. Para la última pregunta me la hicieron a mí, es el tema del municipio de Tabio y la explotación de minas a cielo abierto y gravilla, etcétera. Quiero decirles que el IDEAM es un instituto científico de apoyo a las autoridades ambientales. Obviamente está directamente relacionada con la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, y que lo que estamos haciendo hoy día es entregarle mejor información a las autoridades ambientales relacionadas con, obviamente, con la demanda, oferta y vulnerabilidad del recurso. Muchísimas gracias, muy amable.